Columna de análisis político de los miércoles, día lunes, después de todo lo que hemos venido repasando, Eduardo Botinelli, para ponerle lectura política. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Por dónde empezás? Porque tenés muchísimo hoy, ¿eh? Bueno, hay bastante. Bueno, una foto, primero lo que tiene que ver la forma de presentación, ¿no? Es decir, distinto a lo que es habitual, con una cuestión formal, pero también de impacto visual. Ese impacto visual nos muestra un primer punto, que es la no paridad del gabinete, que fue uno de los temas que estuvo en discusión en forma previa desde el propio Frente Amplio. Sí. O sea, no fue impuesto desde afuera, sino fue una cuestión de la propia campaña, donde primero va a ser un gabinete paritario, después va a tender a la paridad y terminó siendo menos de la tercera parte de mujeres en el gabinete, cuando contamos OPP y Presidencia de la República, Secretaría de Presidencia, que son los que tienen rango ministerial. Claro. Claramente hay una mejora en la representación de mujeres cuando comparamos con el gabinete actual, 2,5 veces más, pero no alcanza el nivel que tuvo el último gobierno de Vázquez. Igual está por encima de los gobiernos anteriores. Pero ese es un primer punto que tiene que ver un poco con cuál es el rango de relevancia que se pone al momento de la negociación. Y el primer punto que se pone arriba de la negociación no es la distribución en términos de equidad de género, sino en términos políticos y de distribución de poder, como ha sucedido habitualmente y que termina reflejándose en esta distribución. Claramente hay perfiles distintos arriba de la mesa, diría con pocas sorpresas, pero en ese perfil hay muchas caras repetidas, no en los cargos que están, sino en que han tenido algún tipo de vinculación, en la mayoría de los casos, con los lugares que ocupan. Sí, claro, hicimos un repaso hace un ratito con Natalia y eso en varios de los nombres que hoy se presentaron queda claramente establecido, no salta a la vista. Claro, pues para no olvidarme de ninguno, digamos, no lo voy a nombrar, claro, porque después empieza de quién se nombró y quién no, pero sí es claro que hay gente que ha actuado desde el Ejecutivo en este gobierno, sí, que ha actuado en el Parlamento, en comisiones específicas, o en el Ejecutivo o en gobiernos departamentales, en áreas donde ahora empieza con una función de responsabilidad ministerial, tanto en el primer lugar como en el segundo. Eso aparece bastante claro en la mayoría de los casos. Hay algunos que es un poco más sorprendente el lugar que ocupan, pero en términos generales aparece por ese lado. Hay un claro componente político de la distribución que hablábamos recién. Lo sectorial, ¿querés decir ahí? De lo sectorial y de lo político partidario. Ajá. Es decir, las dos cosas, porque por un lado hay 4 actores que podemos llamar independientes, algunos ya dentro del frente, pero que no sectorizados si se quiere. Hay 4 que podemos combinar entre lo político y lo técnico. Y hay 6 que son directamente político-partidarios y que responden a la distribución de poder de los distintos sectores. Lo que aparece la mayoría son del Frente Amplio, son orgánicos y son de algún sector que distribuye, claro, el poder, y que de hecho han sido algunas de las declaraciones que se han visto en forma posterior, tanto de Orsi como del Pacha Sánchez, en función de, cuáles son los criterios que se utilizaron. Y hay otro punto que llama un poco la atención, que le da una impronta distinta a este gabinete con respecto a otros, y es la presencia de Canelones en el gabinete, ¿no? Porque si miramos, Maía viene de Canelones, Herú en Ambientes de Canelones, Lucía Echeverri también estuvo en la Intendencia de Canelones, después en el Ministerio, Claudia Peris también, y Matías Carámbula también viene de Canelones. Es decir, hay como un perfil, una impronta del origen del presidente que se ve reflejada en la cantidad de cargos que termina teniendo de origen Canelones. Habló mucho de Canelones, me acuerdo, y de su experiencia de gestión en el debate presidencial. Orsi, de hecho, desde el actual oficialismo, futura oposición, se lo cuestionó por eso, y hay mucha gente, como decías, de Canelones en el gabinete designado. Antes de seguir con los puntos que tenés pensado abordar, un comentario. Se dice habitualmente que hay 4 secretarías de Estado o ministerios que son fundamentales, que son las columnas sobre las que se basa un gobierno y, por ende, en términos institucionales, en buena medida, en su capacidad ejecutiva un Estado, ¿no? Economía y finanzas, interior, defensa nacional y relaciones exteriores. En 3 de esos 4 ministerios
Hay ministros técnicos, ¿no? Que en todo caso, bueno, habrán votado al Frente Amplio, pero no tienen una historia política fuerte. Lubetkin en Cancillería, Odone en Economía y Finanzas y Negro, hasta hoy fiscal o hasta las últimas horas fiscal, en Interior. El único ministro claramente político, digamos, de esos cuatro es uno de los no mencionados, pero son simplemente... Sandra Lazo, en defensa del MPP. ¿Qué ¿no? comentario tenés para hacer de eso? Ahí es interesante porque efectivamente son 3 carteras centrales, pero que aparentemente viene un diseño que son líneas que parten de Presidencia de la República, ¿no? Es decir, no necesariamente en una dirección desde Presidencia de la República solamente, sino bidireccionales, es decir, de Presidencia hacia el cargo y viceversa, con algún rol específico de algunos actores clave. En Economía podemos ver a Rodrigo Arim como director de OPP, a Tolosa como presidente del Banco Central y a Odone en el Ministerio de Economía y Finanzas como un equipo que está jugando en conjunto desde al lado del presidente al Ministerio de Economía, jugando en un equipo armado de esa forma. En el caso del Interior aparece la figura de Jorge Díaz, es decir, como prosecretario de Presidencia con Carlos Negro como ministro del Interior. Y en Cancillería está el rol que podría llegar a ocupar Álvaro Padrón, que se ha visto, por lo menos en forma previa, en términos de cuál es el rol desde Presidencia de la República en temas de política exterior, de coordinación con todos los gabinetes, pero también con Cancillería. Entonces, esos que son clave y que aparecen como designaciones de roles independientes, tienen una conexión con la Presidencia de la República directa, digamos, ¿no? Nos queda un último comentario, capaz que lo sugeriste a la pasada. El rol de, por lo menos, un asesor presidencial que no estuvo presente en las designaciones, el rol de Álvaro Padrón, ¿no? Una persona a la que conocemos de esta casa por su tarea de analista internacional, muy cercano a Orsi, que ha hablado de una especie de búsqueda de diplomacia presidencial. ¿Qué hay para decir al respecto? Sumando ese nombre a otros de mucha confianza del presidente que recién repasaste. Bueno, sí, sin dudas, es un rol distinto que se quiere ocupar o un foco distinto de cuál va a ser la impronta que se le va a dar, que atraviesa varias carteras. O sea, aparece ese rol presidencial en muchos aspectos. Lo hablamos con el tema de Pacha Sánchez y el rol político y de articulación que tiene secretario de Presidencia, que lo tuvo con Álvaro Delgado y ahora lo retoma con Pacha Sánchez. Bueno, aparece un rol ahí de esa diplomacia presidencial más novedoso de concentración en la Presidencia de la República de muchas tareas que son compartidas o pueden entrar en colisión o colaborar con ministerios ya existentes. Lo mismo que hablamos con el tema de economía, con el tema de seguridad pública, es decir, hay como actores clave que están puestos a disposición, digamos, desde la presidencia para articular políticas específicas que van a dialogar con los distintos ministerios. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por venir hoy, por responder en esta urgencia y estaremos en contacto para mayores avances que habrá en las próximas semanas hablando de otras designaciones. Muchas gracias a ustedes. Seguimos haciendo MBD Noticias.